Buenas tardes con todos, todas y todes. Bienvenidos a este espacio bajo la Semana de Diversidades que está organizado por el Decanato de Estudiantes del programa Unidiversidad, la Oficina de Necesidades Educativas Especiales, el programa y la Oficina de Acompañamiento Estudiantil Delfos y el Gobierno Estudiantil y el colectivo juvenil Dragones Queer. Para nosotros es un gusto tenerles en el foro que hemos llamado Estado Laico y Derechos LGBTI. Mi nombre es Flavio Carrera y junto a Pamela Proaño, a quien voy a dar la bienvenida, vamos a moderar este conversatorio y este espacio. Queremos agradecer a nuestras invitadas, Silvia Buendía, Axa y Diego Falconi. Pame, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Hola Flavio, hola a todos. Mi nombre es Pamela Proaño, soy estudiante de Artes Visuales por la USFQ y también miembro del colectivo Dragones Queer. Como ya dijo, bienvenidos a todos a Estado Laico y Derechos LGBTIQ+. Este espacio está pensado para hablar acerca de la lucha LGBTI en Ecuador, de estas varias perspectivas en un marco de Estado laico. Para ello tenemos a tres distinguidas invitadas que nos van a contar un poco sobre sus experiencias, sus opiniones, las victorias que representan sus identidades, los obstáculos que han enfrentado en el marco del Estado laico. Y también es importante destacar que al día de hoy tenemos un panel interdisciplinario, el cual me emociona mucho porque creo que aprenderemos de este campo del activismo, también de la academia y de la perspectiva de les aliades. El día de hoy tenemos a Axa Allen, Diego Falconi y Silvia Buendía. Antes de comenzar, les quiero recordar que cada panelista tendrá aproximadamente unos 10 minutos para su intervención y al finalizar todas las presentaciones tendremos un espacio para preguntas al público. Perfecto, Pame, muchísimas gracias por esa introducción. Agradecerles a AXA, a Diego y a Silvia, y voy a empezar a presentarles y de esta forma lanzar la primera pregunta para empezar a generar la conversación. Silvia Buendía es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y máster en Administración de Empresas por la Universidad Técnica Federico Santa María. Trabaja como abogada en casos de defensa de los derechos humanos, de la diversidad, sexo y de los derechos de las mujeres desde el año 2000. Fue parte del equipo que elaboró el informe Sombra al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre la situación de personas de la comunidad sexodiversa en Ecuador en junio de 2016 y desde 2017 es comisionada de la Comisión Anticorrupción UAIAS. Ha sido columnista de opinión en diferentes medios de comunicación escritos, tanto tradicionales como virtuales, nacionales e internacionales. Actualmente escribe los domingos para el diario El Telégrafo en la sección de género llamada Sororidad. Bienvenida, Silvia, qué gusto tenerte el día de hoy. Vamos ahora. Hola, gracias. Gracias. Diego Falconi, es abogado con enfoque en derechos humanos y doctor con mención europea en teoría de la literatura y la literatura comparada. Premio extraordinario del doctorado de UAB 2014. Es director editorial de la revista Jurisdicto y codirector del grupo Intertextos entre el Derecho y la Literatura. Es miembro del grupo Cuerpo y Textualidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación giran en torno al comparatismo y análisis literario, el derecho y la normativa, los estudios de género, gays, lésbicos, queer y las teorías postdescoloniales y los estudios andinos, áreas donde cuenta con varias publicaciones individuales y en coautoría. Es premio Casa de las Américas 2016 en la categoría ensayo. Qué gusto tenerte igual, Diego. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Y para cerrar esta mesa tenemos a Axa Allen. Su nombre es Axa Allen, es una persona intersexual. Descubrió su intersexualidad a los 14 años debido a una mala práctica médica. Actualmente se identifica con el género masculino, pero aún así lucha por los derechos de las comunidades LGBTIQ+, porque quiere corregir la idea equivocada que se tiene sobre la comunidad. Y muchísimas gracias, Axa, igual, qué gusto tenerte. Bienvenido al espacio. Muchas gracias a ti y a ustedes por realizarme esta invitación. Muchísimas gracias. Quisiera empezar con esta pregunta y les pido disculpas. La bulla de fondo es el tono del timbre de la casa, entonces mil disculpas. El punto es, para dar inicio a este espacio, quisiera consultarles que,
partiendo de que en la Constitución se establece que el Ecuador es un Estado laico, pero en la práctica esto no se ve reflejado, ¿cómo desde su perspectiva, desde su análisis, está afectando la ejecución de derechos y la protección de derechos hacia las comunidades LGBTI, que es el tema inicial de nuestra mesa? Entonces, no sé si quieren empezar con Silvia, Diego y Axa, o como ustedes quieren. Bienvenidos. Tú dinos. Si quieres, empezamos contigo, Silvia. Ya, chévere. Ok. A ver, sí, vivimos en un estado laico y eso dice la Constitución, y no solamente que lo dice ahora, sino que el Ecuador ingresa al laicismo desde el año 1880, 1897 para ser exacto, con Eloy Alfaro. Entonces, si bien es cierto que esta idea del laicismo, esta aventura de lo laico, empieza en Francia, en la Revolución Francesa, y nosotros llegamos un poquito tarde, con más de 100 años, no es algo nuevo para el Ecuador. No. Hay gente que desgraciadamente, y esto se debe a la desinformación, a la falta de educación que tenemos, la educación política y de derechos, que piensan que el Estado laico es una novedad de la Constitución del año 2008. Yo me he topado en foros parecidos a estos, universitarios en efecto, en el que inclusive gente que es política te dice, no, es que esto es una novedad de Correa porque en el año 2008 sacaron a Dios de la Constitución. No, no. La separación iglesia y Estado se da en el Ecuador desde Eloy Alfaro. Esto sucede en el año 1897. Tenemos ya algún tiempo en este camino. Fue la principal conquista de Eloy Alfaro, una conquista alfarista y liberal. Y en el año 2008 nadie saca a Dios de la Constitución del Ecuador. Y eso lo dice la gente que simplemente no ha leído la Constitución. En la primera página de la Constitución hay una invocación a Dios. Y si tú ves las actas de Montecristi, hubo todo un relajo de los asambleístas en el que se negaban a que Dios salga de los textos constitucionales. Es una invocación, no debería de estar allí, no tiene nada que hacer allí, pero sin embargo está. Entonces, el laicismo no es otra cosa que admitir que para que un Estado democrático funcione de la mejor manera, tiene que haber una separación entre la religión, la iglesia, cualquier iglesia, cualquier creencia religiosa y el Estado. Por eso el Estado se rige en sus políticas públicas y en su legislación con base a la ética laica. Esto que está bien bonito dicho es algo que no necesariamente se hace carne en la práctica de las costumbres, la tradición e inclusive de la normativa y legislación de nuestro país. Y te voy a poner un ejemplo sumamente, córteme por favor que yo tiendo a hablar mucho, pero un ejemplo así súper claro, súper puntual. No. Por ejemplo, hace unos meses se aprobó el Código Orgánico de Salud. Entre el articulado había una prohibición para estos centros de tortura de deshomosexualización, ¿verdad? Mal llamados de deshomosexualización, correcto. A pesar de que en el año 2014 el Código Orgánico Integral Penal estableció que era tortura, después del caso Zulema, no sé si se acuerdan del famoso caso Zulema que le dio la vuelta al mundo, en el que se hace evidente que el Ministerio de Salud no llevaba el control sobre estos centros que ofrecían hasta por Facebook cambiarle la orientación sexual a una persona homosexual y volverla a través de terapia heterosexual y curarla. Bueno, a pesar de que ha pasado ya 7 años de esto, 6 años realmente, el año pasado, desde el bloque de Creo, el actual presidente electo manda una carta para que el presidente Lenín Moreno vete este Código Orgánico de Salud porque incurría en prohibiciones. Por ejemplo, el de los centros de tortura. Por ejemplo, el de hacerle una castración prácticamente a niños o niñas que nacen con una condición de intersexualidad física de doble genitalidad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona política hace 10 años, que hoy día es presidente electo, pueda desconocer que eso a lo que él se está oponiendo es un delito penal tipificado que te puede costar inclusive 13 años de cárcel? ¿Por qué contrasentido los políticos que hacen la política en el Ecuador desconocen
que vivimos en un Estado laico en el que el pecado ya no es delito y que la base de la legislación es la ética laica. Yo adelanto que por desconocimiento, porque el Estado laico es una lucha diaria, es una aspiración, pero sobre todo es una lucha, es una conquista, nos cuesta sangre, nos cuesta mucho, no se ha acabado, no es tan sencillo, y te lo digo como abogada, la legislación, las normativas, la reforma de la ley, ni siquiera las sentencias consiguen cambiar la mentalidad de las personas en una sociedad que es estructuralmente homofóbica, lesbofóbica, LGBTfóbica, machista, misógina y demás, clasista también. Esto solamente se puede cambiar a través de la educación. Y para educarnos tenemos que visibilizarnos. Y ese es el reto. El Estado laico está muy bien, funciona a medias, es una lucha diaria. Y en el tema de las personas que somos LGBTI, Q+, sigue estando cuesta arriba, a pesar de que hace 2 años conseguimos ya el matrimonio de las parejas del mismo sexo. No por esa sentencia se acabó el discrimen, es simplemente un peldaño más en la escalera hacia la visibilidad. ¿Cómo vamos a obtener igualdad real, tangible? Solamente a través de mucha educación, mucha visibilización y tal vez mucho tiempo. Perfecto, Muchísimas muchísimas gracias. Ay, sí. Sigue, Pablo. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente la información es súper importante y también tener en cuenta estos aspectos que muchas veces pasan por alto. Diego, continúas tú con la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Silvia ya ha abordado algunas de las cuestiones importantes que yo también quería mencionar y sin embargo mi aproximación también intenta partir de otro lugar para complejizar el debate y es pensar que ha habido una reflexión sobre todo en los últimos tiempos en torno a la idea del ateísmo. Ateísmo, laicidad, espiritualidad. Dentro de nuestros cuerpos legislativos. Hay que reconocer una cuestión, además, que el derecho no está exento justamente de los discursos, como decía Silvia, de ideologías vinculadas precisamente al cis-heteropatriarcado, pero también a la colonialidad. El ateísmo es una invención europea, y esto también hay que decir, porque esto permite complejizar el debate. Hay una cosa importante dentro de la Constitución del Ecuador. Es verdad que la Constitución del Ecuador no se remite a ninguna religión, pero es verdad también que por primera vez se reconocen ciertos derechos de espiritualidad indígena, por ejemplo, que nos permiten entender que hay una reflexión que intenta ir un poco más allá respecto al deber del Estado. Y creo que esto es importante cuando empezamos a pensar justamente que las personas LGBTI no somos solamente LGBTI y ni siquiera somos solamente LGBTI. En mi propio caso, yo no, en un momento me definí como gay, hoy prefiero ser otra denominación, que es marica. Y ahí van apareciendo otras denominaciones que son parte de la sexodisidencia o de la sexodiversidad. Pero con esto quiero decir que además de eso, las personas de LGBTI tenemos una raza, tenemos una clase social, y justamente este principio es fundamental, me parece, para entender cómo debe operar un Estado laico. A mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, cómo en el propio funcionamiento del Estado, que Silvia ya ha comentado de modo explícito, además, con uno de los casos que más sonoramente sacudió a la opinión internacional y al Ecuador, que fueron las llamadas clínicas de deshomosexualización, ¿no es cierto? Que dan cuenta justamente de cómo opera esto, pero digamos, además podríamos poner una gran lista de otras violaciones constantes a este derecho. Por ejemplo, yo recuerdo sentencias que invocan a la Biblia, ¿no? Es decir, tenemos a personas dentro de el aparato judicial que como fuente de derecho están trayendo a la Biblia, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, claro, yo no dejo de preguntarme, por ejemplo, pensando en lo que ha pasado en los últimos tiempos, cómo un Estado que teóricamente es laico, no obstante,
sigue operando bajo lógicas que no ven la interseccionalidad. La interseccionalidad, antes de eso, hay que decir que ya es un derecho consagrado dentro de la jurisprudencia internacional. Precisamente por un caso en Ecuador, a una niña a través de una transfusión se le transmitió el VIH-Sida y justamente la Corte especifica cómo en el caso de Thalía incurren una serie de violencias que tipifican una forma específica de violencia. Hablamos de una niña, hablamos de una mujer, hablamos de una persona seropositiva, hablamos de una mujer pobre. Y justamente ese principio nos permite entender que hay un tipo de violencia particular que se gesta sobre la infancia seropositiva, por ejemplo. Y eso mismo se ha hecho desde los feminismos, por ejemplo, para pensar que el feminicidio es una forma de violencia particular, en la que se intersectan una serie de cuestiones. Y digo esto porque a mí, por ejemplo, no me deja de sorprender que incluso cuando el Estado es laico, incluso cuando tenemos a personas que teóricamente además son aliadas y que son parte del género, utilizan el aparataje estatal justamente con motivaciones que pueden ser racistas. Pienso, por ejemplo, lo que sucedió en octubre. Pienso justamente en cómo esa marcha que incluía a una serie de personas, también personas LGBT, también personas indígenas, que probablemente también tenían personas LGBT, fueron reprimidas con esta violencia. Entonces, yo creo que el Estado laico no puede pensarse como Estado laico sin todas las intersecciones que también tenemos las diferentes subjetividades. Es decir, vamos a operar desde una lógica que intente dignificar a las personas, garantizar los derechos, entendiendo que en el Ecuador, además, hay una heterogeneidad de vidas, de formas culturales y de existencias que nos remiten también a pensar estas formas particulares. Me parece que esa es una deuda gigantesca y, digamos, pareciera que no es el tema central de la discusión a la que gentilmente ustedes me han invitado, pero yo creo que tiene que ser una discusión central. Y por eso creo que es importante traer aquí esta cuestión de pensar un Estado laico que al mismo tiempo sepa garantizar todas las religiones que existen aquí, que sepa garantizar todos los modos de vida que existen aquí. Porque justamente esa heterogeneidad, esa diversidad de corporalidades que habitamos el espacio público son las que crean sentido, son las que crean justamente un devenir político que permite que las personas tengan dignidad. Por tanto, creo que es muy importante pensar la interseccionalidad de los cuerpos y cómo justamente en un escenario tan complejo como el Ecuador, la legislación, las sentencias, todo el aparataje estatal, en definitiva, tiene que actuar así. Desde luego, ahora estamos en un panorama muy complejo respecto a qué es lo que va a pasar en los próximos años, no solamente por el candidato elegido, cualquiera de los dos candidatos elegidos hubiera sido problemático, pensando desde una perspectiva LGBTI, pero al mismo tiempo pensando en cómo, por ejemplo, la llamada o las personas propulsoras de la llamada ideología de género, que hacen una crítica justamente a todo el trabajo que estamos haciendo aquí desde la academia, desde el activismo, desde el arte, nos obligan, de cierto modo, a pensar estratégicamente, a formar coaliciones que permitan que este Estado laico, por ejemplo, tenga una perspectiva más amplia, que no se desarrolle, por ejemplo, solamente a partir de una visión eurocéntrica, sino que pueda justamente llegar a otras formas de espiritualidad que también son reconocidas por nuestra Constitución. Muchísimas gracias, Diego. Y es verdad, teniendo en cuenta todos estos aspectos que deberíamos no solo tener a favor dentro de nuestro Estado, sino el ver, concientizar todo esto. Axa, continúa. Gracias. Muy bien, prácticamente Silvia y Diego ya dieron una explicación breve de por qué el Estado ecuatoriano, a pesar de ser laico, no es del todo completamente laico. Partiendo desde otro punto de vista, desde mi experiencia,
Yo puedo atribuir que el Estado ecuatoriano no es laico debido a una pequeña cosa que todo el mundo tiene que portar para poder hacer sus trámites legales, ya sea en matrimonio, ya sea en rentar una propiedad o ya sea en comprar algo. Me refiero a la cédula de identidad, que está obviamente gobernada por el registro civil, que a la vez en los años más o menos cuando se fundó la Constitución ecuatoriana en 1830, las personas estaban más relacionadas con lo que era la iglesia. La iglesia se encargaba de hacer los bautizos, de registrar los nacimientos y atribuir el sexo hombre y mujer. Sin embargo, con esto, como ya mencionó Silvia, cuando vino Eloy Alfaro, ya separó lo que es la iglesia del Estado. No obstante, en la cédula todavía se sigue identificando esto que viene a ser género, masculino o femenino, sexo hombre o mujer. En cuestión a mi nacimiento, yo no tenía, como decir, genitales visibles y no teníamos los recursos económicos para realizarme un cariotipo. No obstante, yo no pude tener esa particularidad de que el médico asignara mi sexo en esa instancia. Pasaron varios meses, varias semanas, hasta que logramos obtener un cariotipo donde afirmaba que mi sexo, cariotipamente, es de XX de mujer. Sin embargo, el médico que realizó la mal práctica médica le aseguró a mi madre que yo era masculino. Él sabía muy bien mi cariotipo y toda la cuestión. En cuestión a esto, en mi cédula de identidad salió que mi género es masculino y soy de sexo hombre. Sin embargo, ahí es cuando me pongo a pensar, ¿qué pasa con los niños intersexuales que nacen? Y al igual que mi persona no tuvieron la oportunidad de poder escoger. La Constitución legalmente obliga tanto a médicos como a profesionales a que se atribuya un sexo. Desde ese punto de vista, no creo que podría considerar el Estado ecuatoriano como laico. Muchos médicos han realizado varias prácticas médicas de forma legal, en lo que cabe con tal de retribuir el sexo. Está establecido que tienen que poner en un papelito si eres masculino o femenino. Es como que limita al médico a dejar que éste pueda desarrollarse y en un futuro escoger. Pero de ahí viene mi otra pregunta, ¿por qué es necesario escoger? ¿Por qué es necesario escoger entre hombre y mujer, sexo masculino o femenino? Las categorías siempre han sido una parte de la convivencia del ser humano. Nosotros, incluso que formamos parte del colectivo LGTBIQ+, también llegamos a tener varias categorías. Los intersexuales forman la parte de la I. Los transgénero forman parte de la T. Nosotros mismos comenzamos a hacernos las categorías para poder representarnos en frente de la sociedad y del Estado. En cuestión a la religión, a pesar de que el Estado ya supuestamente no es laico, sigue atribuyéndose muchas cuestiones religiosas al momento de predecir algún juicio de valor o algún tipo de sentencia. Como ya mencionó Silvia, el anterior pasado octubre, disculpe, no me acuerdo muy bien la fecha, ocurrió esto sobre las clínicas de deshomosexualización, perdón, esa palabra es un tanto irritable de decir porque no existe en sí. Pero una pregunta seria, ¿por qué es necesario que el Estado sepa cuál es mi género? ¿Acaso el saber que soy hombre o mujer me va a atribuir nuevos beneficios o me va a atribuir más derechos? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que realmente es importante el hacer nosotros mismos este tipo de categorías? LGTBIQ+. ¿Por qué en sí existe primero el colectivo? Obviamente el colectivo se inicia a partir de estas luchas que se dan en Estados Unidos por los crímenes que se cometían. Sin embargo, un Estado de derechos debería de atribuir tanto derechos, simplemente derechos y deberes, sin ver tu género, sin ver tu sexo. Pero partiendo de que el Estado es laico, no se sabe muy bien por qué dicen que es laico si todavía siguen teniendo este tipo de sentencias que son más atribuidas a una religión. Ojo, no digo que una religión esté mal, no digo que está mal ser católico, está mal ser cristiano. Cada quien es libre de escoger su propia religión, así como cada quien es libre de identificarse como quiera.
Pero ¿y si no existiera una forma de identificarse? ¿No creen que seríamos un poco más unidos así como personas? Yo, por ejemplo, yo tengo muchos conocidos, muchos familiares que aún tienen miedo, a pesar de que sea ya siglo XXI, tienen miedo de salir del closet, como se dice vulgarmente. Sin embargo, yo tenía una abuelita, una tatarabuelita que ya murió, que era una mujer un tanto tosca, pero era de ese tipo de mujeres que tú les decías, le decíamos mamita, tú le decías mamita, soy gay. Y mi abuelita respondía, y no me jodas, ya, a mí no me interesa lo que hagas tú con tu cuerpo, mientras seas feliz, todo bien. Obviamente mi abuelita era mucho más tosca al decirlo, no te insultaba, pero era agradable. Ese tipo de pensamiento me dejó a pensar, me llevó a pensar, sé lo que tú quieres ser, sin necesidad de que alguien esté mirando si tu género es masculino, si alguien esté mirando si tu cariotipo dice tal cosa. Sin embargo, el Estado no te lo permite. Como ya lo dije, partiendo desde un punto de vista médico, es obligación del médico atribuir un sexo al momento del nacimiento. Es obligación del médico escribir si eres masculino o femenino. Mi intervención es corta, pero espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Axa, Diego y Silvia, por poner estos temas sobre la mesa. Y quisiera preguntarle una de las preguntas que tenemos mucho ahorita en el chat de las redes es, ¿cuáles son los siguientes pasos para alcanzar una verdadera inclusión del laicismo en todas las prácticas políticas, tanto a nivel local, a nivel nacional y tomando en cuenta lo que tú marcas, Diego, de la interseccionalidad, de tener un espacio mucho más, no sé si la palabra es inclusivo, pero un espacio mucho más respetuoso hacia todos los tipos de diversidades en todos los enfoques. Porque esa es una de las dudas y eso es uno de los temas que salió el día lunes en el panel donde analizábamos qué significa ser el LGBTI en Ecuador y los retos y las perspectivas, cómo poderlo poner en práctica, es decir, cuáles son los siguientes pasos en un contexto local que estamos viviendo, donde hay un cambio de gobierno que tiene una tendencia política marcada hacia una forma de entender la política. ¿Cuáles son, desde sus perspectivas, los siguientes pasos? Entonces, no sé si quieren, empezamos con Silvia, podemos empezar con Diego o con Axa. Ahora sí, ¿quién quiere iniciar? No hay ningún problema. Entonces, esa es una de las preguntas que estamos teniendo ahorita en el chat y que queremos como construir la conversación. Quizá para que Silvia no sea la primera que hable siempre, digamos, porque siempre hay como una desventaja quien hable primero, es verdad, porque pone el tema en la mesa y luego se pueden hacer alcances. Si quieren, empiezo yo. Por favor, Diego. Creo que es muy importante empezar a hacer coaliciones críticas. Y cuando hablamos de coaliciones críticas, lo que quiero decir es agrupaciones, o más bien dicho, momentos de agrupación en los que nos unen determinados ideales políticos, que desde luego tienen implicancia en lo jurídico. Y pienso, por ejemplo, en una cuestión que para mí continúa siendo radical. Es decir, tenemos ahora la oportunidad de tener el matrimonio igualitario por un mandato de la Corte Constitucional, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo, por lo menos yo converso mucho esto con mis estudiantes, no es para nada lo deseable. O sea, qué bueno que tengamos una Corte Constitucional que ahora es progresista, el día de mañana no lo sabemos, porque la estabilidad jurídica no es una máxima en el Ecuador, pero en realidad esto, por lo menos aquí en España, y esto fue muy importante, no queriendo tampoco idealizar España, ya voy a criticar también por aquí, pero el matrimonio igualitario pasó por vía legislativa. Es decir, hubo un debate público, político, mucho mayor. Hubo actorías involucradas. Además, la gran mayoría de la sociedad, cuando se aprobó tanto el matrimonio como la adopción, porque vinieron en un paquete, cosa que en el Ecuador, digamos, todavía no tenemos, tenían estadísticamente a la mayor cantidad de personas a favor de ello. Es decir, así como se hace estadística para ver quién va ganando en las elecciones, también se hace estadística en cuanto tanto a la política pública como a los procesos ¿cómo se llama?, de cambio legislativo importante. Entonces, creo, por ejemplo, que sería muy importante empezar a debatir
cuestiones profundas. Creo que es importante debatir. A veces también hay esta tendencia a quedarnos entre, voy a poner esto un poco de modo caricaturesco, les amigues, ¿no? Es decir, entre nuestro círculo de Facebook que nos pone likes, pero justamente creo que, y aquí Silvia y Asha han hecho este trabajo de, por ejemplo, en redes sociales, involucrarse en redes sociales, ¿no? Para generar ciertos debates, lo cual creo que es positivo siempre. Y, por ejemplo, me parece que es muy importante empezar a tener debates que teóricamente no tienen que ver con las personas, voy a decir, si me permiten, más que LGBTI, yo prefiero decir sexodiversidad y sexodisidencia. Entonces, la sexodiversidad y la sexodisidencia. Pareciera que, por ejemplo, no hay un debate muy importante respecto al aborto, pero yo creo que es esencial. Porque si estamos justamente hablando de un Estado que no monopoliza una visión, porque aquí no estamos hablando de las religiones que se involucran, digamos, en la toma de decisiones estatales. Tenemos una religión, que es la cristiana, que es la que se está involucrando, ¿no? Entonces, el aborto, por ejemplo, la imposibilidad de adopción, son parte de un paquete que viene dentro de un Estado cis heteropatriarcal promocionado en Occidente por la Iglesia Católica. Y las iglesias monoteístas, pero digamos la Iglesia Católica, desde luego en nuestro país, que alguna vez tuvo en su constitución como la religión oficial la religión católica. Entonces me parece importantísimo empezar a hacer estas coaliciones. Y que dentro de las demandas que tenemos, por ejemplo, las personas que queremos adoptar o que queremos tener un modo de reproducción, tengamos también, digamos, este apoyo de los colectivos feministas que, por ejemplo, están a favor del aborto. Y que en mi caso me parece que es fundamental crear este tipo de coaliciones. Pero al mismo tiempo, pensando en estas coaliciones estratégicas que además van por temas puntuales, por ejemplo, tal como comentaba Silvia ahora, es decir, el Código de la Salud nos involucra a varios colectivos, a varias personas que vemos nuestros derechos vulnerados justamente con la no aplicación de este Código de Salud que fue vetado por el Ejecutivo pasado. Lo cual lleva a la siguiente cuestión, que creo que tiene que ver justamente con cómo nuestras propias comunidades, y de nuevo traigo de interseccionalidad ahí, son profundamente excluyentes. No hace más falta que meterse a una red social, por ejemplo, para conocer personas y entender algunos de los estereotipos y violencias que se ejercen en Grindr, Tinder o demás, que tienen que ver con cuestiones de raza, con cuestiones de clase y demás. Aquí, y les digo que esto creo que es muy importante, digamos en Ecuador, perdónenme, no tengo la estadística ni la casuística que me permita hablar de esto, pero una de las cosas más tremendas que está pasando aquí en Europa es la profunda islamofobia que existe dentro de los grupos de LGBTI. Y la descalificación, en definitiva, de una serie de personas. Yo acabo de leer una novela que se llama Última Noche en el Guapa, que les recomiendo. Es una novela escrita por un joven egipcio que la escribió en inglés y que él vive exiliado en Londres por la complejidad de ser gay ¿cómo se llama? En su país. Y él justamente recrea en esta novela parte de su vida y dice, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo quería ser gay, pero yo no podía ser gay. Porque yo era ante todo un árabe. Y como yo era un árabe, y como yo era además de familia musulmana, ser gay era imposible para mí. Era violento para mí. Entonces creo que es muy importante empezar a pensar estas intersecciones. Que además en un espacio como el Ecuador, tú Flavia además estudias eso, ¿verdad? Como por ejemplo las migraciones venezolanas están cambiando el panorama también de nuestros colectivos. Entonces me parece clave empezar a fortalecer los diálogos dentro de los colectivos e incluso dentro de con las personas que no son parte de los colectivos y empezar a sacar estas intersecciones que nos impiden hacer coaliciones.
Porque vemos por el contrario, y por ejemplo el caso de Costa Rica a mí me parece emblemático para entender eso, como una legislación, un gobierno que fue progresista, una legislación bastante avant-garde, una separación de poderes de la noche a la mañana, se cambia justamente porque los colectivos conservadores se juntan muy rápidamente, mientras que nuestros colectivos no. Y me parece que no se juntan justamente porque no estamos analizando las intersecciones. Creo que la manera más importante de fortalecer el Estado laico, entendiendo de nuevo el Estado laico no como un Estado ateo, sino como un Estado que respeta todas las formas de corporalidad, de espiritualidad, y que no toma decisiones monopolizando una forma de pensar, más aún en un Estado que garantiza la educación intercultural como es el Ecuador. Me parece que uno de los retos mayores es justamente mostrar esa vulnerabilidad de nuestras propias comunidades al momento de decir en qué estamos fallando, qué intersecciones no estamos entendiendo bien. Por otro lado, decir, creo, y con esto ya termino, yo tengo 2 estudiantes de la Universidad Andina que están ahora trabajando, la una desde el feminismo católico y la otra desde la perspectiva gay lésbica católica. Y esto, dentro de la propia teorización de género, en algunos compañeros causa malestar, porque justamente pareciese que no se cumple con el principio de laicidad. Pero cuando vemos la película completa y cuando hemos debatido en clase, y por eso también es tan rico tener esta diversidad de criterios, ¿qué sería mejor si no tener? O sea, porque a la gente no le podemos decir, deja de creer en lo que crees. La gente cree lo que cree y lo va a seguir haciendo. Pero ¿no será mejor tener una religión católica, por ejemplo, que tenga personas que creen en esa religión, pero que también son personas de LGBTI, que están diciendo, repensemos algunos de los mandatos que tiene esta religión, algunas de las imposiciones que tiene? A mí me parece más interesante. Quizá no más automático, quizá no más sencillo, hay que hacer unas curvas que pueden ser más demandantes, más complejas, pero creo que ese es el debate interseccional e intercultural que un espacio tan rico, tan complejo como el Ecuador nos demanda. Entonces, creo que sería un poco por ahí mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. No sé si quieres seguir Silvia o Axa, como ustedes deseen. Vamos contigo, Axa, y después seguimos con Silvia. Muy bien, como ya mencionó antes Diego, el problema existe en esa parte de la intersección donde nosotros también tenemos ciertos defectos como comunidad en general. Nosotros nos dedicamos, bueno, no nosotros, la mayor parte de la población de las personas se dedican más a atacarse entre sí en vez de lograr realizar una unión. Pensémoslo de esta forma. Hubo un caso recientemente sobre un pastor que salió y dijo, yo soy abiertamente gay y amo a Dios. Cuestión de esto, el Vaticano tomó el asunto en las manos, como decir, y lo expulsó, a pesar de que no tenía nada que ver el Vaticano con el cristianismo y muchas cosas. Sin embargo, nosotros también tenemos ese tipo de problemas. En una junta que tuvimos para esto de protocolos de qué se debe hacer con las personas intersexuales al momento de su nacimiento, una persona transexual se levantó y dijo, me parece perfecto, pero ¿por qué también no aplicamos esto para los transexuales? A lo cual un médico dijo, una persona intersexual nunca pidió ser intersexual. Una persona transexual decide realmente cambiarse. Al principio de comenzar a empaparme con todo lo que vendría siendo el colectivo LGTBI, yo también tenía ese tipo de ideología, como decir. Yo creía que las personas intersexuales éramos muy aparte del colectivo, que solo nos reunimos al colectivo para ya no ser un grupo minoritario, sino ser más una comunidad grande. Sin embargo, estudiando un poco psicología, me di cuenta de que una persona transexual no es que decide ser transexual. Muchos casos han demostrado que los niños a los 3 años ya se identifican. Saben decir, yo soy un niño.
y su apariencia física y sus gónadas y todo es de una niña. Sin embargo, ¿cómo es que un niño o una niña o un niña puede decidir qué es si no conoce realmente lo que significa ser hombre o mujer? Simplemente porque se siente así. No es que lo decidió, se siente así y necesita ser juntado, necesita ser, como decir, concebido de una forma más normal. Partiendo desde ese punto de interseccionalidad, yo creo que primero tenemos que nosotros mismos, en nuestro colectivo, reafirmar, unirnos, y de ahí comenzar a unirnos con los demás. Me parece interesante este conflicto que mencionó Diego sobre una estudiante feminista católica y otra estudiante feminista que no me acuerdo de qué tipo de religión o otra cuestión tenía. Sin embargo, yo digo, al final de cuentas, ambas están luchando por una cosa en común: los derechos de las mujeres y los derechos de las demás personas. Porque el feminismo no solo abarca lo que vendría a ser los derechos de las mujeres. El feminismo abarca mucho más de eso. Sin embargo, la cultura nos enseña que feminismo solo es mujer y mujer. Machismo es solo mujer, digo, es solo hombre y hombre, perdón. Cuando también hay casos de sexismo, donde hay mujeres que ven de una forma morbosa a un hombre y hay hombres que ven de forma morbosa a una mujer, y así viceversa también ocurre. Sin embargo, nos dedicamos más a estar peleando entre nosotros y peleando con el resto, en vez de tratar de hacer un puente para unirnos. Sé que suena un tanto hippie, pero esa es mi percepción. Además, algo interesante que me gustaría acotar es el hecho de que muchas personas siguen, como decir, cohibiéndose al momento de realizar algún tipo de charla o algún tipo de exposición. Pero ¿por qué? Estas personas se sienten cohibidas debido a que sienten que van a ser incluso mismas juzgadas por el mismo colectivo LGTBI. Yo tengo compañeras, amigas, que a pesar de ser intersexuales, se niegan completamente a hablar, porque están con tanto miedo de qué es lo que dirán, que ya no saben cómo poder procesarlo. En una charla que tuve con una de estas colegas, ella me dijo, yo solo quiero que simplemente mi cuerpo se parezca a lo que diga mi cédula, mujer, nada más. Ya con eso yo ya estoy más que hecha. La otra igualmente dijo lo mismo, y yo digo, pero ¿qué pasa con esas personas que no quieren ser hombre o mujer? ¿Qué pasa con esos? ¿Dónde quedan ellos? ¿No tienen derechos o simplemente quedan en el aire? Al principio yo no decidí, como decir, mi proceso fue un tanto difícil porque yo quería quedarme con las dos gonas, tanto con mujer o hombre, con las dos me quería quedar. Sin embargo, por cuestiones legales, por cuestiones médicas, prácticamente se me forzó a escoger una. Y luego fue como que, a pesar de haber escogido una, el colectivo me aceptó. Ahí conocí a más personas, conocí a los dragones queer, me divertí bastante, me di cuenta de que no tengo que tener miedo al ser más abierto con ellos. Yo les dije a varias de mis compañeras, vengan, aquí se van a sentir queridas, pero ellas dijeron, no, mi cédula dice que ya soy mujer, mi corporalidad dice que ya soy mujer, yo ya no quiero saber nada más. Con eso termino. Muchísimas gracias, Axel, por esas reflexiones y cerramos contigo, Silvia, esta pregunta. Tú nos dices qué viene ahora con este gobierno. Y yo quisiera decir algo totalmente diferente de lo que dijo Axa, de lo que dijo Diego. Te quiero hacer un poco, y les quiero hacer a todos los que nos están escuchando, abrirles la película, la foto, la imagen. Yo empecé a estudiar Derecho en los años 80. O sea, yo entré a la universidad cuando ser homosexual era delito. Me podías irte hasta 8 años preso. Yo entré a la universidad cuando el Código Civil que yo estudié establecía que en el contrato matrimonial, el único que existía, las mujeres tenían derechos y obligaciones diferentes a los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Sí, me está mirando, la veo, a Pamela dice, no entiendo, te voy a decir qué pasaba. El domicilio de
la familia de la pareja matrimonial lo determinaba el hombre. ¿Ya? Es decir, la mujer no podía elegir dónde vivir, tampoco podía ser administradora de los bienes conyugales. Había una serie de decisiones que las establecía el artículo 180, creo, del Código Civil, en el que había una clara diferencia en el matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Recién en el año 1989 en el Ecuador, el Congreso de esa época se da cuenta que en el Código Penal el femicidio era legal. Es decir, un hombre podía matar a su mujer si la veía en el acto del adulterio. El bien jurídico que protegía el legislador en ese momento no era la vida de la mujer, era el honor del marido. ¿Y eso por qué? Porque el adulterio no solamente era un delito, era un pecado. Y estamos hablando de que en los años 80 ya existía el Estado laico. Cuando yo estaba en la universidad, todavía existía un debate sobre la ley de uniones de hecho. En esa época, en los años 80, la ley de uniones de hecho era ley de uniones de parejas heterosexuales. Y sin embargo, el arzobispo de Guayaquil de ese momento, Juan Larrea Holguín, decía que eso no se podía hacer porque la ley no puede y darle calidad institucional al concubinato. La iglesia también se opuso a la igualdad entre los hijos. Antes, los hijos nacidos de matrimonio y los hijos nacidos de una relación fuera del matrimonio no tenían iguales derechos. Y de nuevo, los obispos y los arzobispos del Ecuador alzaron su voz contra esa reforma de la norma legal. Y no nos olvidemos que por lo menos yo que estudié en la Universidad Católica de Guayaquil, Juan Larrea Holguín, además de ser arzobispo de Guayaquil, era profesor de la universidad. El manual de derecho civil con el que estudiamos lo escribió él, lo había escrito él. Entonces, por favor, pongamos la perspectiva de cómo era el Ecuador y cómo se entendía el Estado laico en los años 80. Recién en el año 1989, la Corte Constitucional determina que no puede existir una exención penal para el hombre que mata a su mujer cuando la encuentra en un adulterio. Y, perdóname, el Código Penal habla de cualquier hombre de la familia que encuentra a cualquier mujer de su familia realizando un acto obsceno. Ese era el Ecuador de los años 80, hace nada. Hasta noviembre del año 97, es decir, ayer, la homosexualidad era delito. No podía haber organizaciones activistas de derechos humanos de una condición que la mera existencia de tu condición te podía llevar preso a la cárcel. Entonces, lo que yo quiero un poco es decirle que a la gente que me está escuchando, a ustedes que están aquí, hace nada, el Ecuador era un Ecuador que seguramente ustedes consideran irreconocible. Pero ese es el Ecuador en el que yo estudié Derecho. Cuando yo me gradué en el año 94, 3 años antes de que se despenalizara la homosexualidad. Entonces, ¿qué podemos esperar y qué pasos debemos tomar hoy con este nuevo gobierno del año 2021? Todos. El cielo es el límite. Podemos hacer todo, podemos hablar de todo, podemos decir lo que sea. Hasta ayer nomás vivíamos en un Ecuador que no podríamos reconocer el día de hoy. En cambio, tú lo escuchas a Diego Falconi y te parece que es un ser de otro planeta que está hablando. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Por Dios, ¿qué es esto? Bueno, y sin embargo, estamos a un WhatsApp de distancia. Estamos en el internet, estamos conversando. Él desde Barcelona, yo desde Guayaquil, ustedes desde Quito. Entonces, esta es la realidad de nuestra nueva realidad virtual. Podemos pedirlo todo, podemos exigirlo todo y vamos a conseguirlo todo. Con Correa, el misógino mayor, conseguimos la unión de hecho en la cédula. Con Lenin, heredero de este tema de una sociedad súper autoritaria y estructuralmente machista, conseguimos el matrimonio igualitario. Ya vamos a tener 2 años. Con Lazo vamos a conseguir la despenalización del aborto. No puede hacer nada. Es un presidente absolutamente débil. Tiene apenas 12 asambleístas en su bancada. Ni siquiera es un bloque. Y sus asambleístas meten la pata de una manera increíble.
Eso es debilidad política. Entonces, hablando de estrategia, como decía Diego, la estrategia no solamente es juntémonos en el litigio estratégico, en la organización social, en la comunidad, vamos a lograrlo, vamos a unirnos. No es solamente esa la estrategia política, también es contra quién nos estamos viendo. Siempre va a ser mejor tener como adversario político a un presidente y a una bancada y un movimiento político con el que vas a poder dialogar o por lo menos torcerle el brazo con más facilidad. Esa es la razón. Para mí, no es Correa. Correa, hijo de puta, era una aplanadora en la asamblea. Este no lo es. Y hoy día, el bloque de oposición más visible en la asamblea es progresista. Y ya hizo una especie como de enunciado de todas las cosas que les interesa. Y ahí también están los temas de la diversidad sexogenérica, todas las reformas que ya vienen con sentencias de la Corte Constitucional y el tema de la despenalización del aborto también. Entonces, ¿cómo hacemos que las cosas sucedan? Viendo un poquito hacia atrás, teniendo esperanzas. Creo que soy un poquito la más vieja de este panel. En los 80 la vida era mucho más jodida. El Ecuador era mucho más difícil y conseguimos cosas maravillosas. Ahora es el momento de ustedes. Yo estoy agotada ya. Qué chévere que hay una tanda de mujeres y personas de la diversidad sexogenérica que tienen panel, que tienen visibilidad, que tienen academia, que tienen una cosa maravillosa que hace 30 años no teníamos. Hoy tenemos plataforma mediática, hoy tenemos poder, hoy conseguimos virarle el brazo a los dos candidatos finalistas de esta última elección para que piensen en nosotras, en nosotros y en nosotres. Eso no es poco, gente, eso es enorme. Ustedes llevan esa posta y les va a ir maravilloso. Y yo voy a ser una viejita que los voy a ver, voy a estar feliz de no tener que matarme con todo el mundo, sino que ustedes lo hagan. Porque a nosotros ya nos tocó hacerlo en un mundo mucho más difícil. No digo que no sea difícil, yo la escucho a AXA y por supuesto, lo tienen muy difícil. No quiero desmerecer, ni quiero decirle, uy, como esos viejitos que dicen, los de ustedes no son nada, nosotros vivimos las guerras, no. Pero lo que sí les digo es, tengan esperanza, tengan fe laica. Ustedes van a hacer cosas maravillosas y yo los voy a ver. Y tenemos que empezar ya, antes de que se posesione el gobierno. Eso. Lo van a ver mis hijos, mi hija, mi hijo, mis nietos, si quieren tener hijos ellos, y lo van a ver ustedes, sobre todo ustedes. Muchísimas gracias, Silvia. Y quisiera ir cerrando y ahora sí voy a empezar con AXA. Tus reflexiones finales de este espacio, de este panel y de esta conversación, tanto para AXA, para Diego y para Silvia, para cerrar, y con qué mensaje, ya Silvia ha dado uno, pero con qué mensaje nos despedimos de la comunidad universitaria y todas las personas que nos están siguiendo en estos espacios. Quiero empezar contigo, AXA, después podríamos ir con Diego y cerraríamos con Silvia. AXA. Disculpa, Flavio, ¿me podrías repetir la pregunta? Tengo un pequeño problema con conexión. Claro que sí, lo que te decía era tus reflexiones finales en el marco de esta discusión, es decir, ¿qué nos quieres dejar sobre la mesa para seguir la conversación en un futuro y con qué mensaje tú quisieras cerrar este espacio? Bueno, como ya mencionaron antes Diego y Silva, para mí creo que el mensaje que me gustaría dejarles es, primero, antes que nada, que todo está en la educación. La educación yo creo que sería el siguiente peldaño, como decir, para poder seguir subiendo en las escaleras. Además, es muy interesante lo que dijo Silvia de que es fácil torcerle el brazo al lazo y es muy importante eso. Si ya con Correa ya pudimos, no hay ningún motivo por lo cual a Lazo, que es una persona ya más débil, con menos poder y con menos carácter y menos charlatán, no podamos seguir avanzando. Yo creo que en estos 4 años podríamos avanzar más de lo que hemos avanzado en 2 años, en los anteriores años, disculpe. Y sin más que decir, les agradezco mucho por esta invitación. Muchísimas gracias, AXA. Diego. Sí, yo creo que dentro de los retos importantes es empezar a pensar ese nosotros de modo más amplio.
porque me parece todavía que en la discusión hay muchos nosotros que no están presentes. Y de hecho no hace más falta que ver nuestro panel. Aquí yo no veo personas afrodescendientes, no veo personas indígenas. Que esa es una cuestión radical dentro de nuestro país. Las personas mestizas, y en este punto da igual que seamos gays, lesbianas, trans o lo que fuese, tenemos unos privilegios de raza que no están presentes al momento de pensar muchas de las demandas políticas que estamos teniendo. Y yo creo justamente que es muy importante, por un lado, lo que nos decía Silvia, de tener esa fe laica, me gustó esta aproximación, pero creo también que hay que tener un potencial crítico gigante, crítico y autocrítico, de decir justamente cuáles son las cuestiones que estamos repitiendo. Y me parece que en la ingeniería jurídica y en el momento de deliberación también eso es importante. Una de las cuestiones importantes que yo creo que tenemos que empezar a pensar es aquello que está fuera de la norma y que sin embargo tiene derechos. Es importante empezar a pensar justamente más allá de esos moldes que nos han venido y que yo, afortunadamente, igual que Silvia, digamos, estoy en un momento generacional, llegué a los 40, entonces ya estoy en el momento bisagra y veo a varios de mis estudiantes en Ecuador, ahora mismo en Santiago de Chile, en México y aquí, que son género no binario, por ejemplo, y que tienen una serie de demandas distintas, una serie de códigos distintos, de lenguajes y aproximaciones distintas, y que, por ejemplo, tienen demandas respecto a lo familiar, que aquello que todavía estamos festejando de alguna forma, que es el matrimonio igualitario, es insuficiente. Porque ahora tenemos familias de 3, tenemos, por ejemplo, ahora yo tengo aquí en Barcelona un caso que jurídicamente ya vamos a ver cómo sale. Tenemos una familia comunitaria que se hace cargo de un bebé que, digamos, legalmente no opera así, pero de facto sí, que es un poco como empezaron todas estas luchas, ¿no? Entonces, me parece muy importante en este momento escuchar. La libertad de expresión pareciera que solamente se ejerce con la boca, pero la libertad de expresión también se ejerce con la escucha. El oído tiene que servir mucho para entender cuáles son esas problemáticas que además no son visibles generalmente para las personas que tenemos, en el caso de Ecuador, un privilegio de raza y de clase. Entonces creo que es muy importante dar paso a esas personas que históricamente no han tenido la posibilidad de hablar. Justamente si, tal como relataba Silvia, ¿no? Ha costado tanto que se escuche esto, a nivel mundial además. ¿Cómo no una comunidad o unas comunidades que han vivido y sufrido esto? ¿Cómo no dar esos espacios de discusión? ¿Cómo no hacer primaria esa voz? ¿Cómo no poner también una prelación respecto a las demandas que necesitamos? Por ejemplo, la vida travesti, la vida trans, es urgente en América Latina. ¿Cómo no poner eso delante de todo? Para pensar una agenda política que no solamente sea estratégica, sino que sea ética. Entonces me parece que hay una serie de demandas que el mundo contemporáneo nos convoca a hacer y que en el caso específico de Ecuador me parece que tenemos que también hacer, teniendo en cuenta además el resurgimiento de los movimientos conservadores. De hecho, aquí está, vi que entró María Amelia Viteri. María Amelia Viteri junto a una serie de otras personas han hecho un informe estadístico, ya no solamente de suposiciones o de deseos, estadístico, de qué es lo que está pasando en cuestiones de ideología de género. Que no nos pase lo que le pasó a Brasil. Yo tengo colegas de Brasil que están viviendo aquí, que han perdido su puesto de trabajo, porque llegó un Bolsonaro. Entonces, creo muy importante en este sentido no bajar la guardia y tener mucha claridad de quiénes históricamente han estado allí para oponerse a una serie de demandas, de nuevo, interseccionales,
para los cuerpos desobedientes con el cis heteropatriarcado. Muchísimas gracias, Diego, por esas reflexiones y por poner otros temas a la mesa que creo que son muy importantes para continuar esta discusión y continuar estos diálogos y estas construcciones en conjunto. Silvia. Yo. Primero, mandarle un beso a mi hermana, que ahí le acabo de ver la carita tan bella, María Amelia, Viteri. Ya mismo nos vemos. ¿Eh? Oye, es tan rico tener estos paneles para conversar, para conocer a personas como Axel, para iluminarnos con la sapiencia de Diego Falconi. Esto no existía antes. Esto es enorme, esto es muchísimo. Esto ya es ganancia. Y es importante también hablar del tema de la intersectorialidad, de lo transversal, de cómo las feministas tenemos esto bien claro. El feminismo tiene que entender que no es lo mismo una mujer educada de clase alta que pudo ir a la universidad y que vive en una ciudadela cerrada, por ejemplo, que una mujer sin educación que vive en territorio, que no tuvo acceso a los medios, etcétera, que está racializada. Somos mujeres, pero entre las mujeres tenemos nuestras diferencias. Lo mismo nos pasa con la diversidad sexogenérica. Eso es apenas una condición más del amplio abanico de posibilidades y características y facetas personales que tenemos como cada uno en nuestra individualidad. Y por eso es importante traerlas, ser autocríticos y críticos y visibilizarlas todo el tiempo. Por ejemplo, hace unos años yo fui candidata de Pachacuti. Entonces me proponen ser candidata de Pachacuti. Y yo ya estaba, en el último día que estaba en Quito, ya estaba ya haciendo mi maleta para irme. Yo ya me había salvado de la izquierda democrática, me había salvado de un poco de movimientos que querían candidatizarme. Yo decía, ya, invicta, me voy a Guayaquil. Y me agarran un desayuno, o sea, vienen a la casa una delegación de la CONAIE y Pachacuti y me dicen, te queremos. Y yo en ese momento, una amiga mía que estaba conversando conmigo me dice, acepta porque tú eres lesbiana, gay, transexual, entonces sería maravilloso Pachacuti con el tema LGBTI, sería una maravilla. Entonces yo probando, le digo, a ver, yo aceptaría porque tenemos la misma bandera, ¿no? Entonces tenemos los mismos colores en nuestras banderas, sería maravilloso. Entonces me quedan mirando con mucha seriedad y dicen, bueno, sí, ¿no? Digo, además que sería una gran oportunidad también para hablar de la despenalización del aborto, porque mucha izquierda, mucho bla bla, pero ustedes no los veo marchar cuando nosotros estamos marchando por el tema de la despenalización del aborto. O sea, vamos a ser transversales, pues entonces. Y me dicen, sí, claro que sí, ya, dale, bacán, chévere. Entonces me dicen, entonces sí, lo aceptas. Digo, acepto con esas 3 condiciones. Hablar de los temas por los que yo estoy conocida y de los que lucho. Segundo, bueno, compartimos la misma bandera, entonces yo necesito poner como mi alterno a un hombre para que haya equidad en la paridad, pero además tiene que ser un hombre. No, ellos me dicen, pero tiene que ser un hombre indígena, de alguna comunidad o nacionalidad indígena. De acuerdo, por supuesto, pero tiene que ser gay o trans masculino. Tiene que ser gay o tiene que ser trans, tiene que ser parte de la comunidad LGBT, además tiene que ser activista. Si no, no voy. Entonces estos penachos me dicen, está muy bien, Silvia, pero qué pena, no tenemos activistas gays dentro de nuestras poblaciones, no hay. Le digo, no hay. Y mi amigo Sumac Flores, ¿qué es? ¿Cuál? ¿De quién? Ay, le digo, Sumac, pues, lo llamo yo. Y lo llamé, y aquí está. Tiene todas las características que ustedes dicen que no hay. ¿Es él o no es nadie? Y me aceptaron. Y fuimos una pareja muy chévere, que tuvimos visibilidad. Por supuesto no ganamos, pero ¿qué ganamos? Que hoy día tenemos mucho más libertad, inclusive en el ámbito de las comunidades, de las poblaciones, de los pueblos originarios, para hablar de estos temas, porque son relevantes, son necesarios y son pertinentes. Entonces, mi mensaje sigue siendo un mensaje, oiga, yo parezco evangelista ya, de amor, de paz. Les traigo buenas nuevas. La buena nueva es que siempre vamos a estar mejor, porque la visibilidad nos da eso, un mejor espacio donde pelear nuestras luchas. Eso. Muchísimas gracias, Silvia, por cerrar el panel, y quiero dar paso a Íñigo Nida, que nos va a hacer unas reflexiones finales, y agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y no sé si María Amelia, aprovechando que está con nosotros, también quiere comentar algo más sobre el tema para ir cerrando. Emi, y si quieres, María Amelia, igual te damos paso.
Listo, muchísimas gracias, Flavio. Quería agradecer muchísimo a los panelistas del día de hoy. Creo que hemos aprendido muchísimo. Quería rescatar algunas de las cosas que creo que causaron un impacto bastante importante en mí como persona y como defensora de derechos humanos. Yo creo que una de las cosas más importantes ha sido ver las perspectivas diversas. Hemos hecho un recorrido tanto por el pasado como por el presente, pero creo que lo más destacable es que muchas de estas cosas que ocurrieron en el pasado, que ocurrían, todavía siguen existiendo, todavía nos siguen pasando, todavía tenemos que luchar contra ello. Todavía seguimos teorizando realidades indiscutibles, todavía tenemos miedo a escuchar, justamente como nos comentaba Diego. La lucha LGBTIQ+ es y debe ser interseccional, porque si bien tenemos estas pequeñas victorias, son pequeñas victorias que quizás no representan a todo el colectivo, toda la población como tal, y por eso es que tenemos que replantearnos, ¿hay una verdadera representatividad? ¿En verdad estamos escuchando a todas las voces? Por eso es importante la interseccionalidad. Como hemos visto también, otra de las soluciones que se han planteado es la educación, una educación con un enfoque diverso e inclusivo. Y nuevamente rescato las palabras de Diego, escuchar verdaderamente a todas las voces, no solo a las voces que no nos incomodan. Otra cosa muy importante es que ahorita estamos en esta etapa de transición para el nuevo gobierno y si bien tenemos una apertura por parte del nuevo gobierno para escuchar estas voces, para poder dialogar, todavía tenemos que mantenernos en vigilia, porque como identidades disidentes nuestro deber es seguir cuestionando, es seguir buscando estos espacios para incomodar y buscar un mejor mañana, un mejor presente para todos, todas y todes, porque al fin todas las luchas están conectadas. Quería agradecerles muchísimo por todas estas intervenciones. En serio, creo que ha sido uno de los paneles más interesantes y más fuertes por los temas que hemos tocado. Y le doy paso a María Amelia. Muchas gracias. Muchas gracias, Demi, Flavio, por los esfuerzos para organizar este espacio. Gracias, Axa, Silvi, Diego, a mis personas favoritas en un solo lugar, gracias a la tecnología, es un regalo. Resaltar lo que decía Silvi y lo que decía Diego, que decía Emi, Flavio, Axa, que tenemos un camino mucho más pavimentado que el que nos recordaba Silvi en los 80s, ni se diga yendo más atrás. Y también el trabajo que hemos hecho de, no sé, ya décadas, ¿no? Décadas, Silvi y Diego, agota. Y necesitamos Se agotan. justamente de su energía nueva, de sus nuevas ideas, de su compromiso para poder seguir empujando este barco en estos mejores vientos, si quieren llamarlo así. Siempre va a faltar algo. Es que la lista es gigantesca, pero si nos quedamos en lo que nos falta, no podemos seguir avanzando en lo que ya tenemos. Entonces ahí yo hacer hincapié en esa energía que nos deja Silvi de decir, miren todo lo recorrido, miren el contexto bastante positivo en el que estamos, construyamos sobre eso. Para construir sobre eso, rescato también, como Emi, lo que decía Diego, la escucha y pensar en un poco qué hemos aprendido de estos procesos de organización, de participación, de afectividad, a dónde nos llevan estos procesos y también hacer como un tipo de auto, entonces, evaluación no es la mejor palabra quizás, pero una autorreflexión de cómo podemos mejorar en los siguientes pasos que hacemos, empezando por nosotros mismos, justamente sabiendo que hay estas brechas enormes cruzadas por clasismo, racismos, desigualdades brutales que la pandemia ahora solo ha acentuado más. Pues tenemos una capa más con la que bregar, pero tenemos esta energía, estas ideas, este compromiso y este trabajo conjunto. Así que con eso, con esa energía nos quedemos para seguir construyendo desde donde estemos, independientemente, como decía Silvi, no importa en qué país o en qué ciudad o en qué área o desde dónde, lo importante es que sigamos
construyendo y tejiendo en conjunto. Perfecto. Muchísimas gracias, María Emilia, por esas palabras, por ese cierre, y a Diego, a Silvia y a Axa por las reflexiones, por haber estado con nosotros el día de hoy. Les vamos a invitar seguramente a un segundo panel más profundo, con mayor tiempo, pero muchísimas, muchísimas gracias. Creo que hemos dejado en la mesa un tema muy importante y de esta forma damos el cierre de Estado laico y derechos LGBTI. Y agradecerles otra vez a Silvia, a Axa y a Diego por habernos acompañado el día de hoy, y que todos se encuentren muy bien y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.